de agentes del Estado, de las AUC o las distintas FARC, ¿con quién se ha tenido mejores resultados frente al esclarecimiento, la verdad y encontrar o brindar información frente a las personas dadas por desaparecidos? Seguramente hay muchas fosas con cuerpos, pero también hay muchas inhumaciones o enterramientos individuales. Colombia ha tenido desaparecidos, como bien lo señalabas ahora, desde los 60, de los 70. Tenemos cerca de 4.500 desaparecidos en el Putumayo, pero estamos absolutamente convencidos de que pueden ser el doble por los niveles de su registro, donde vamos con nuestros equipos forenses a prospectar, a exhumar esos cuerpos que ya empiezan a hablar, que en Colombia la desaparición fuera como una táctica de guerra, si lo podemos llamar así, y que es finalmente controlar los territorios. Bienvenidos a esta segunda temporada. Hoy damos inicio a este primer capítulo con una gran invitada nacional. Cuando hablamos de violencias podemos encontrarnos diferentes tipologías, pero hay unas narrativas muy interesantes hoy por hoy que en la academia se investigan, aquellas violencias visibles o aquellas violencias invisibles. Pero qué mejor que hoy tener esa gran autoridad para poder hablar y sentar algunas reflexiones muy importantes en el contexto nacional y por supuesto también dadas las condiciones o particularidades del departamento del Putumayo. Bienvenida, doctora Luz Yané Forero, directora nacional de la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, John. La verdad que agradecemos mucho que nos invites a este importante espacio y la oportunidad de hablar un poquito de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en esa misión tan importante que tiene hoy en este país en la construcción de paz. Me gusta algo y es que pocas veces en el departamento, en el territorio, tenemos la posibilidad de encontrarnos con los directores nacionales. Generalmente encontramos a esas personas que hacen ese trabajo en campo, que para el caso del departamento del Putumayo conocemos de ese trabajo brillante que hace el doctor David Narváez. Y por supuesto hoy nos dan a nosotros esa gran posibilidad de establecer un diálogo con usted. Sabemos de ese trabajo que usted viene realizando con mucha gallardía en el territorio nacional, además que no es un tema muy fácil, ¿sí? Por eso en la introducción que realizaba hablaba de esas violencias invisibles. Pero antes de entrarnos en esa materia, en ese tema que puede ser un poco denso y que muy seguramente vamos a encontrar una dialéctica muy interesante, ¿sí? En el curso de este diálogo, hablemos un poco de esa parte humana, de quién es usted, de dónde es naturalmente, porque detrás de ese cargo tan importante hay un ser humano con una gran cotidianidad, por supuesto, donde enarbola una lucha. Bienvenida. Pero antes, John, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo creo que los directores generales, los directores nacionales de las instituciones, tenemos que estar en los territorios, conociendo la realidad de primera mano, no esperar a que nuestros equipos nos cuenten qué está pasando, sino uno tiene que permearse de esa realidad, y eso de alguna manera ha caracterizado mi vida pública en Colombia. Entonces siempre me encanta ir a las regiones, estar allí, ver como digo, de primera mano lo que pasa. Además que muchos la pudimos apreciar en redes sociales, hoy usted atendiendo a la población en el marco de un evento muy importante en el municipio de Puerto Asís, acá en el Bajo Putumayo, y era muy extraño, incluso hablaba con un colega de los medios y él decía no creía que era la directora nacional que estaba haciendo ese trabajo de volanteo, de compartir un poco esa misionalidad de lo que vienen realizando ustedes desde el territorio. Sí, en efecto. Yo creo que es la única forma en que uno... a los directores a veces nos clasifican mucho en si somos directores que hacemos macrogerencia o microgerencia. Yo me caracterizo por la microgerencia y por poder hablar con cada una de las personas, funcionarios, servidores públicos, de tú a tú, sin ningún filtro y sin ninguna intermediación. Pero si quieres empezamos a contarte. Sí. Bueno, yo soy médica entrenada en lo forense, o sea, soy apasionada por las ciencias forenses.
También tengo una especialización en epidemiología. Yo digo que los epidemiólogos nos volvimos famosos en la pandemia, porque antes no existíamos y pocos sabían qué hacíamos los epidemiólogos. Y bueno, y en estas mezclas raras que lo va llevando a uno la vida, sobre todo la vida laboral. También hice un doctorado en sociología jurídica de instituciones políticas. Vivo muy orgullosa de ser absolutamente provinciana. Soy de un pueblo de Antioquia que se llama el Carmen de Viboral, que pues es muy conocido, y siempre cuento esta anécdota, es muy conocido en el mundo porque la loza, la cerámica, la artesanía es uno como de sus insignias, por decirlo así, y porque las mujeres del Carmen de Viboral empezaron a trabajar en el siglo XIX. Algo absolutamente maravilloso, y que resalto porque la loza necesitaba de mujeres que hicieran trabajo fino, porque es mujeres que pintan a mano. Entonces, por eso, y eso solo lo descubrí muchos años después, porque mi mamá es artista. Entonces, en una investigación de una de sus obras, empezó a entender esa dinámica. Entonces, yo me hago médica con una intención muy grande. Pues yo creo que todos los médicos tenemos esa misma ambición o romanticismo de que uno quiere ayudar, de cuál es la forma de hacer algo por el otro, de servir, todas estas vocaciones. Y ahí me fui también enamorando de lo forense, hasta el punto que estuve en el Instituto de Medicina Legal muchísimos años, 16 años de mi vida dedicado al instituto, y creciendo dentro de la institución. Yendo de ser médica en un pueblito de Antioquia, después de estar en Boyacá, después de eso irme a una dirección regional del instituto, y ahí fue creciendo hasta ser la primera mujer directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hoy lo hablaba también con alguien de mi equipo, que le decía que uno tiene que tener planes de vida, y siempre tuve como plan de vida ser la directora general del instituto. Eso fue decretado desde muy iniciada mi vida profesional, pero creía que iba a ser mucho más como a esta época, y me llegó muy temprano, porque finalmente lo logré casi que antes de mis 40 años. Entonces, también amo el Instituto de Medicina Legal profundamente. Creo mucho en la conjunción que debe haber entre el saber médico y la justicia, la medicina, en su papel de apoyar a la justicia, de ayudar a entender los fenómenos de violencia, de criminalidad, y sobre todo en la experticia forense para tomar decisiones judiciales, decisiones que de verdad sirvan a que se dé eso tan importante que es el derecho a la justicia. Cuando sabíamos que íbamos a hablar con usted, empezamos a hacer ese trabajo de campo para conocer un poco más en las entrañas. Y precisamente nos encontrábamos con el tema de Carmen de Viboral. De facto, pensé en el tema de la loza, que usted ya lo mencionó, y me encantó. Dije, seguramente va a ser una conversación muy romántica relacionada, digamos, con esos detalles, porque muchas veces uno forma el carácter, ¿no?, de dónde viene. Y sin lugar a dudas, el carácter forjado, digamos, como en su caso, en la cerámica de su tierra, ha forjado una mujer con mucho carácter que hoy está dentro de una institución muy difícil, muy compleja, y con ese romanticismo pasamos a la crisis. ¿Qué la llevó a usted, doctora, sumergirse en este mundo de la dicotomía, de la guerra, la paz, el conflicto, la investigación? Porque ya no es tan romántico, sino es una etapa de la barbarie, de la hostilidad, de ese lado oscuro que lamentablemente hemos vivido en Colombia, y creo que parte de la responsabilidad suya en este momento, con su enorme equipo de trabajo en Colombia, es poder buscar la verdad. Yo creo que son causalidades. Finalmente, como no creo en las coincidencias, sino que en las cosas pasan por algo. Y para mí así fue muy importante, en primer lugar, obviamente, toda la escuela tan poderosa que fue para mí medicina legal. Y allí, nosotros decimos, en la mesa de necropsia, todos nos igualamos. Todos somos
absolutamente lo mismo. Pero también en esas mesas de necropsia que uno veía, digamos, la concreción, si se quiere, de la guerra, la concreción del dolor, la concreción de la criminalidad, la ves ahí. Entonces, eso hacía parte de también un espíritu investigativo, un espíritu investigativo muy fuerte. Entonces, ver y ver casos y atender víctimas, te lleva a plantearte y a pensar muchas cosas y a hacerte muchas preguntas. Y siempre son las preguntas del por qué. El por qué pasa esto, qué falló. Y después me hago epidemióloga y con más razón empieza uno a pensar todo el tiempo los factores de riesgo, cuáles son los factores de prevención, qué se pudiese haber hecho para que esto no volviera a pasar o para que esto no pase. En fin, todo ese tipo de cosas nos sitúa en un momento también de la historia en Colombia que estaba como muy en boga y mucha fuerza la epidemiología justamente de la violencia, que era entender. Y la epidemiología se puede aplicar a muchos fenómenos y en el caso particular, la medicina la usa para entender por qué pasa una enfermedad y por qué puedes buscar formas de prevenir, ¿cierto? Siempre un espíritu desde lo preventivo, o en clave mejor de lo preventivo. Entonces, ese tránsito justamente por medicina legal y combinarse eso, la ciencia médica, la ciencia forense, la epidemiología, lo que estaba pasando en el país, un contexto absolutamente de guerra, finales de los 90, principios de este siglo, que sabemos claramente que son los picos más significativos de Colombia, pues de la guerra en Colombia. Entonces, solamente es esa necesidad, como cómo resuelvo tantas preguntas que desde lo teórico se tratan de responder, pero a veces ni siquiera es suficiente, cómo es importante también lo empírico para tratar de responder, pero siempre en el fondo, cómo esto no vuelve a pasar, que es lo más importante. Me parece relevante y quiero ponerlo en relieve. ¿En qué sentido? ¿Cómo estudia desde lo epidemiológico, desde su profesión, desde su disciplina, pero desde otros campos de las ciencias sociales, desde la sociología, digamos, esto ya se ha entendido como un fenómeno social? A lo mejor suscita la carga o el estudio o la exploración de otro tipo de categorías que permitan conducir en hacer una reflexión inacabada de esa realidad social de los 80 con esos picos tan altos de violencia, pero también en los años 70, porque si bien en Colombia, cuando uno habla sobre este tipo de procesos de desaparición, que es lo que vamos a hablar más adelante, el contexto latinoamericano estuvo saturado de algunos procesos dictatoriales, ¿sí? Pero para el caso singular de nuestra nación no lo hubo, digamos, como tal. Esa construcción de ese fenómeno no fue tan nítido y tuvo unas condiciones muy distintas a las del Cono Sur, ¿sí? ¿Esto a qué lleva? A que parte del germen de la violencia de esos 50 se denotó un poco más en los años 70 con esa famosa doctrina de seguridad que se suscitó y que con toda el criterio o el rigor se empezó a presentar unos picos altos de violencia, pero también de personas desaparecidas y todo este fenómeno, digamos, tan convulsionado que hoy por hoy no solamente desde la arista de subdisciplina se estudia, sino también desde lo jurídico, como hay un piso jurídico y sobre todo como el año 2000 también termina siendo fundamental para empezar a hablar de ese fenómeno como es el tema de la desaparición forzada. Por ejemplo, es importante señalar algo que tú estás diciendo casi que entre líneas. Para nosotros, por ejemplo, estudiar la violencia desde la epidemiología era importante, pero no era suficiente. No era suficiente y por eso, inclusive en el mismo Instituto de Medicina Legal empezamos a traer otras disciplinas a que ayudaran a entender. Y desde el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, justamente, por ejemplo, vimos la necesidad de involucrar la antropología, la sociología, la filosofía, por ejemplo, en ese entendimiento. Eso como para hacer un pequeño también paréntesis ahí. Pero claro, Colombia ha pasado por momentos muy complejos, por periodos históricos, por contextos, por realidades que hacen empiezan a mostrar ciertos niveles
de violencia o ciertos tipos de violencia o ciertas formas de violencia más, pues si podemos decirlo así, características. Tú hablas de la dictadura de los 70 y 80 justamente en los conos sur y que de alguna manera la vivimos también en nuestro país en los 80. Y las desapariciones justamente de los 80 tienen más o menos ese patrón, esas dinámicas, esos contextos, donde la desaparición de personas en su mayoría son crímenes de Estado, son perpetradas por los organismos de seguridad del Estado con digamos, con un objetivo absolutamente claro: desaparecer los opositores políticos, las personas que, digamos, iban en contra del status quo y que querían imprimir cambios sociales, sobre todo siempre también desde ese propósito de que tengamos sociedades más justas, más humanas, más incluyentes, donde esas grandes diferencias de clases no se den, donde todos tengamos los mismos accesos a todos los derechos, esa garantía de derechos que queremos. Pero mira que después de esos 80, principios de los 90, cuando empiezan a llegar al escenario otro tipo de actores, también otros tipos de dinámicas, nuestro conflicto y nuestra guerra empieza también a degradarse. Pues la guerra siempre es degradada, la verdad, pero empieza a tener otros matices totalmente distintos, pero también que complejizan mucho más la ocurrencia de esos fenómenos. Y en el caso de la desaparición uno lo ve tajantemente cuando empieza a entender cada contexto, cada dinámica, cada actor que entra al escenario de la guerra y también entendido desde la lectura territorial y desde esos lugares donde ocurre, donde se desarrolla, mejor dicho, el conflicto, donde se desarrolla la guerra. Ahora, con lo que acaba de mencionar, Doc, pasa algo, y es que esta categoría de personas desaparecidos no es muy conocido o no se ha legitimado, lamentablemente lo pongo, digamos, de esa manera, en los debates del centro del país, por decirlo de alguna forma, porque está mucho más representado en estos contextos, en estos territorios periféricos. Y yo creo que de esa lectura nacional que realiza, digamos, a través de esa línea de tiempo, me quiero sumergir al departamento del Putumayo, que es desde donde puedo advertir de esa realidad social. Venimos de unos contextos de los años 80, 90, la incidencia de grupos armados, la SAUC, digamos que fue un fenómeno generalizado, digamos, en el contexto nacional, pero que para el caso del departamento del Putumayo hubo unos efectos bastante nocivos, ¿sí?, que generaron de cierto modo esa conducta que se ha vuelto intrínseca, digamos, en la región. Por eso, digamos, la comprensión de este fenómeno o de esta categoría de desaparecidos es para mí quizás tan cercana. Amigos, vecinos. Lo viviste, sí, exacto. Permanentemente. Mi locus de denunciación, si lo hablamos desde la antropología, es que al estar ubicado en el territorio tuve la oportunidad de reflejarlo en mi cotidianidad, ¿sí? Y por esa razón, a lo mejor la lectura de las personas del centro del país va a ser totalmente diferente frente a este fenómeno y a comprender esta categoría de desaparecidos. En efecto, y mira que nosotros lo vivimos mucho desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Para empezar, Colombia ha tenido desaparecidos, como bien lo señalabas ahora, desde los 60, de los 70, inclusive desde conflictos mucho más anteriores, aunque no se evidenciaba, no se visibilizaba. Colombia tiene la desaparición forzada en su ordenamiento jurídico solo a principios de este siglo. Entonces, eso ya marca una gran diferencia, a pesar de que el movimiento social desde los 70, desde los 80 ya estaba haciendo grandes clamores, ya estaba denunciando nacional e internacionalmente que ese tipo de prácticas se estaban dando en el país. Ahora bien, en las grandes ciudades la desaparición queda como enmascarada, como que queda, sí que se oculta. Y fuera de eso hay un gran negacionismo ante la existencia de este tipo de eventos, de este tipo de delitos. Y uno a veces pues lo puede no entender, porque esto es inentendible si se quiere, pero entre más población hay, ¿cierto?,
un fenómeno se puede ver, pero es mucho más fácil de ocultar. En cambio, en territorios más pequeños, inclusive a mí me llama la atención sobre todo el Putumayo, porque finalmente es un territorio disperso, ¿cierto? Pero sin embargo, aquí es absolutamente latente cómo ocurrió el fenómeno, que se presentó en muchos lugares, que se presentó de muchas formas. Y hoy, por ejemplo, nosotros en particular señalamos, tenemos cerca de 4.500 desaparecidos en el Putumayo, pero estamos absolutamente convencidos de que pueden ser el doble por los niveles de su registro, por la dispersión del territorio, por la complejidad también, ¿cierto? Pues, por su paisaje, por su geografía, por las distancias, por la baja concentración poblacional, ¿cierto? No es un departamento densamente poblado ni nada que se le parezca. ¿Cuál cree, Dot, que usted cree que sea ese limitante por la cual las personas no tenemos la posibilidad de hablar masivamente de este fenómeno de las personas dadas por desaparecidas? Por ejemplo, estamos en el mes de agosto, recordamos un evento internacional, el tema de la bomba atómica en Nagasaki, hablamos de las 80.000 víctimas, ¿sí? Pero poco hablamos de las 130.000 víctimas en Colombia, ¿sí? Poco mella, digamos, poco análisis o poco capacidad, digamos, de sensibilizarnos frente a este asunto que es tan sensible para el país, pero también para nuestros paisanos, ¿sí? Lo hablo desde el contexto del departamento del Putumayo, y para aquellos que quizás todavía no han podido hacer ese duelo. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, no hay que olvidar cuál es el propósito de la desaparición. ¿Cuál es la intención clara que tiene que en Colombia la desaparición fuera como una táctica de guerra, si lo podemos llamar así, y que es finalmente controlar los territorios? Es generar miedo, ¿cierto? Es generar estigma, es generar, sí, desaparecer una persona no afecta solo a la familia que lo vive de manera directa. Era un mensaje claro, planeado de los actores para controlar el territorio y para poder ejercer ese dominio sobre el territorio y sobre sus habitantes. Entonces eso persiste, ese miedo persiste. El estigma también hacía que inclusive hubiese vergüenza, ¿cierto?, por tener un desaparecido en la familia, porque desafortunadamente juzgamos. Somos una sociedad que juzga y juzga mucho a la ligera, ¿cierto? Y entonces era muy común que la gente, si lo desaparecieron, por algo sería, ¿cierto? Sí. Ese tipo de prácticas detestables y casi que de justificaciones a que pasara un hecho tan violento, tan doloroso como desaparecer a alguien. Eso por un lado. Por el otro lado, es que el Estado tampoco es que haya hecho la tarea como debiera haberla hecho, ¿cierto? Y desafortunadamente los mecanismos del Estado para posicionar, para visibilizar este tipo de delitos, pero también las acciones que debe hacer para mitigarlos, para investigarlos, para llevarle, digamos, paz a las familias que sufren, tampoco es que sean tan efectivos, ¿cierto? Sabemos que es un Estado también que trabaja mucho más a demanda que a oferta. Entonces, eso le plantea también unos retos gigantes a la institucionalidad para que sea una institucionalidad, nosotros decimos más activa, más del lado de la ciudadanía, unas instituciones que trabajen más por oferta que por demanda, que no esperen que las personas tengan que meterse en la maraña institucional, en toda esa cantidad de rutas, de vías, que finalmente lo que hace es confundir a la ciudadanía y muchas veces inclusive desestimular que exijan la acción del Estado. Pero también cuando en las pocas oportunidades que el Estado tiene de actuar, las respuestas no son rápidas, las respuestas no son efectivas, las respuestas no son empáticas. Entonces ves que hay algo como muy estructural, pero también hay algo casi que de la logística del Estado que no se desarrolla como debería desarrollarse. Y frente a ese funcionalismo que muchas veces uno
uno ha criticado y que hace parte de ese paradigma estructural funcionalista del Estado, de mantener su status quo, pero también de ese corte de los grupos armados, de poder garantizar el dominio de su territorialidad, ¿sí? En ese orden de ideas, bajo la responsabilidad de agentes del Estado, de las AUC o las distintas FARC, ¿con quién se ha tenido mejores resultados frente al esclarecimiento, la verdad y encontrar o brindar información frente a las personas dadas por desaparecidos? Yo quiero empezar por señalar el privilegio de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Es decir, una institución que se crea generando caminos, posibilidades de hacer muchas cosas. Y entre esas ventajas que tenemos como institución es la posibilidad de interactuar con muchos actores que participaron directa o indirectamente en las hostilidades para cumplir el propósito de la entidad, que es buscar a los desaparecidos. Nosotros decimos buscar personas no culpables. Y en ese camino de la entidad, pues uno pensaría que el socio natural, las personas naturales con las que nuestro trabajo se debería desarrollar con mucha eficiencia, por ejemplo, sería con los firmantes de paz, porque finalmente son también compromisos que se adquieren en el marco del acuerdo, desarrollar acciones de búsqueda conjunta. Todas las personas que de alguna manera están acreditados y tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que ellos por obligatoriedad tendrían que ir, tocar la puerta a la unidad de búsqueda, aportar información efectiva para encontrar a los desaparecidos. Y pasa, y sí ha pasado. Pero yo te puedo contar en este momento, por ejemplo, que la unidad de búsqueda tiene más de 4.000 rutas específicas de trabajo con estas personas que han participado directa o indirectamente en las hostilidades. Y de esas más de 4.000, por ejemplo, tenemos un importante porcentaje de personas que estuvieron en las autodefensas, en cualquiera de sus categorías, también matices, porque sabes que eso tuvo también una presencia muy particular, muy específica, dependiendo del territorio, pero finalmente eran fuerzas de autodefensa. Hemos tenido una participación importante también de la fuerza pública. Desde distintos lugares, posiciones, mando, y eso ha sido muy importante, sobre todo porque nos ha permitido dar cada día resultados más contundentes, más concretos en la búsqueda de los desaparecidos. Y es de esperarse, porque la búsqueda es compleja, más una búsqueda de desapariciones que ocurrieron hace 20, 30, 40 años. Y teníamos información, las familias han recopilado información a lo largo de los años, las familias se volvieron los investigadores natos frente a la desaparición de sus seres queridos, pero siempre falta una ficha en ese rompecabezas. Y esa ficha hoy nos las está ayudando a complementar las personas que participaron de manera directa o indirecta en las hostilidades. Y ese aporte efectivo a la búsqueda, porque así justamente lo llamamos, en muchos casos ni siquiera es esperando, por ejemplo, un beneficio judicial o algo de esa naturaleza, lo hacen desde otros lugares. Y ahí es donde uno entiende lo que significó de verdad el proceso de paz para nuestro país. Desde ahí uno entiende esas cosas que a veces son difíciles de medir, de comprender, pero que están siendo efectivas y concretan la paz, y más la paz en los territorios, la paz en lo territorial. En el podcast somos unos convencidos que la construcción de paz tiene que hacerse en los diferentes niveles, desde diferentes expresiones. Muchos lugares, sí. ¿Sí? Entendemos que hoy por hoy hay distintas instituciones que le apuestan a eso que para algunos es una retórica, la construcción de paz, pero yo no lo digo de esa manera, o no estoy convencido tan así, porque más allá de este ejercicio de diálogo, he sido una persona que me he considerado un constructor de paz, ¿sí? Quizás por los diferentes niveles laborales en los que me he encontrado, pero cuando la escucho a usted,
yo veo un gran optimismo. ¿Por qué razón? El tema de la población desaparecida es un tanto complejo. Pensaríamos que es una utopía muy y doloroso. puede ser, y lo ponemos entre comillas. Pero hacer el trabajo a diario, como usted lo plantea con su equipo, y tratando de discernir un poco en algunos esquemas donde lo que buscamos es la verdad para encontrar esos cuerpos, es un trabajo bastante complejo, ¿sí? En estos tiempos. En otros también, pero digamos en estos tiempos un poco más. Lo digo en términos de lo que esto puede conllevar a veces para las familias, los estigmas que usted ya los mencionaba, y otra cantidad de elementos que hacen parte de ese mismo escenario de generar una disrupción de la cotidianidad. ¿Sí? Entonces me parece un poco complejo y aplaudo el trabajo que realiza la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Pero ¿cómo continuar esa tarea y contagiar de optimismo a ese equipo de trabajo? Pues yo creo que algo que es evidente es que estamos dando resultados. Sí, la búsqueda es muy compleja. La búsqueda necesita muchos recursos y siempre que hablo de recursos no hablo de los recursos solo económicos. Hablo en realidad de los recursos humanos, técnicos, la actitud para buscar. Es decir, los que menos podemos perder la esperanza y ese optimismo, como tú bien lo señalas, somos nosotros que estamos de cara a las familias buscadoras, que estamos hombro a hombro con ellas buscando. Entonces, es un ejercicio de acopiar mucha información. Luego de que acopiamos mucha información, encontrar esos sitios, que esa información nos conduce a esos sitios de interés forense, donde vamos con nuestros equipos forenses a prospectar, a exhumar esos cuerpos que ya empiezan a hablar, los cuerpos hablan, a contarnos la verdad sobre lo que pasó. Después de eso, digamos, estar en el proceso de identificación, donde las familias generosamente entregan su muestra biológica, su muestra de sangre, para poder construir los perfiles genéticos que nos permitan tener la claridad o la certeza de que esa persona que encontramos es la que es. Pero después ese momento tan maravilloso, yo lo digo que ese momento sublime para la búsqueda, que es uno encontrar un ser querido desaparecido y podérselo entregar dignamente o culturalmente pertinente, de una forma culturalmente pertinente a las familias, eso es esperanzador, sin lugar a dudas es esperanzador. Personas que habían perdido cualquier probabilidad, cualquier posibilidad de que su ser querido que había desaparecido hace 20, 30 años y nosotros llegamos con ese cuerpo en una condición de total dignidad, en una condición de devolver la memoria, digamos, historia. Eso para nosotros es determinante. Hoy, por ejemplo, nosotros en la unidad estamos absolutamente felices y es la paradoja nuestra, ¿cierto? Trabajar con el dolor y en medio del dolor tener felicidad, y nosotros todos los días derramamos lágrimas de felicidad en la entidad. Hace unas 3 semanas tuvimos un encuentro de un desaparecido en Rosas, Cauca. Todos sabemos lo que está pasando en Cauca en este momento. Estamos buscando en medio de las balas, de la guerra, del conflicto. Y ¿cómo te parece que el equipo se le hizo tarde en medio de la prospección, pero porque hasta que no lo recuperaran no se querían salir del lugar y no se salieron? Y la comunidad, viendo que el equipo estaba ya tarde, se decide volcarse a proteger al equipo y a blindar el equipo, y el equipo salió blindado, absolutamente protegido por la comunidad hasta la Panamericana. Hasta que no lo sacaron, no quedaron tranquilos. Y el investigador me llama a esa hora y ahí hablo de mi microgerencia y de mi contacto con cada una de las personas que están de la entidad. Y me cuenta muy emocionado eso. Mira, Luz Janet, lo que nos acaba de pasar. Y yo le decía, mire, eso es muestra de confianza, de credibilidad, de legitimidad, que las comunidades de verdad están comprendiendo qué es lo que hacemos, que las comunidades en verdad sienten este aporte reparador, restaurador que hace la búsqueda de los desaparecidos y a la construcción de paz. Entonces pongo en mi chat directivo eso, porque obviamente comparto con mi equipo todas esas emociones que tenemos todos los días, y justo
el director de participación de la entidad que se llama Dirección de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Digo que a veces tenemos unos nombres absolutamente rimbombantes, pero es lo nuestro, propio del Estado, nada que hacer. Y nombres largos. Y larguísimos que uno no se los alcanza a aprender. Pero entonces él dice, ay, la ruta buscadora va a ir a Rosas Cauca el 16 de agosto. Y ¿qué? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal que la ruta buscadora llegue a Cauca ya con el cuerpo de esta persona desaparecida absolutamente identificada y hagamos esa entrega digna allá? Y eso fue un reto para nosotros impresionante, porque a veces recuperamos una persona y la estamos entregando un año después, cuando se da todo el proceso de identificación a través de las líneas de evidencia que podamos, y la mayoría de las veces es genética. Y se pone este equipo, esta tarea, y hoy en Rosas Cauca estaba entrando la ruta buscadora con el cuerpo de esta persona, 13 semanas después. Y yo digo, la identificación más récord de la entidad. Y cuando nos mandan las fotos de Rosas Cauca, lo único que hicimos fue ponernos a llorar. Decimos, lo logramos, hoy le dimos tranquilidad a una familia. Pero mira que eso también se nos está volviendo cotidiano. Con la búsqueda de vivos y encontrando personas con vida. Llevamos 240 personas con vida encontradas que desaparecieron en el contexto del conflicto armado, que se perdieron los vínculos, los lazos familiares. Dentro de unos cuantos días vamos, por ejemplo, a propiciar el encuentro de una persona que desapareció hace 50 años y la encontramos con vida. Y su familia en el Urabá y en Medellín antioqueño la está esperando y la está buscando. Eso para nosotros es inspirador, eso para nosotros nos fortalece. Solo nosotros ver la resiliencia, la resistencia, la esperanza que nunca muere en las familias, para nosotros es casi que el impulso, el motor ético, moral, para hacer nuestra tarea cada día con más pasión, con más vocación, con más comprensión de lo que esto está significando para la vida de este país. Yo creo que lo que estoy sintiendo es igual a lo que sienten los que estamos en el set. Yo estoy como un espectador más también, escuchando y viéndole a los ojos con esa esperanza, como usted lo menciona, de que personas vivas están encontrando a ese núcleo familiar. O que ese equipo de trabajo realiza, digamos, su misión en medio de las conflictividades, ¿sí? Y yo quiero aterrizar para el caso del departamento del Putumayo, nuevamente. Ese equipo me imagino que ingresa a lugares donde la hostilidad, donde la reconfiguración del conflicto, e inclusive las misiones a través del río Putumayo y Caquetá. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, para esos equipos que están acá en el territorio? Yo tengo que confesar una infidencia. Amo a todos mis equipos, pero el equipo de Putumayo para mí tiene una, digamos, tenemos una conexión y una sintonía especial con este equipo. Esperemos que todos los equipos miren sí, este podcast. Y les dé envidia, y les dé envidia. ¿Por qué será que la directora ama mucho al Putumayo? ¿Por qué será que ama tanto al equipo de Putumayo? Yo creo que hay varias razones. Cuando uno entra al equipo territorial y ve al equipo, uno siente una energía desbordada, Y he tratado de entender por qué también, cuando vengo, cuando hablo con ellos, cuando también observo sus resultados, sus avances y todo eso. Y yo creo que también son unos privilegiados. El Putumayo es un territorio absolutamente étnico, ¿cierto? Y con un componente indígena muy fuerte, muy poderoso. Y creo que el equipo se ha permeado mucho de eso. Entonces es un equipo que entre ellos hacen armonizaciones, se cuidan, se protegen, se acompañan. Es un equipo muy solidario, es un equipo que digamos que no se siente como un compartimento estanco, que es que yo soy el investigador del Alto Putumayo, yo soy el del medio, yo soy el del bajo, sino que ve uno mucho colegaje, y se necesita, mira que eso se necesita, porque
tú también los has señalado mucho. Es una tarea difícil, dura, compleja. Es una tarea que todos los días nos devasta. Anoche, mientras yo tenía la felicidad de todo lo que estamos haciendo este fin de semana acá, medianoche tuve una tristeza profunda de ver, por ejemplo, cómo un buscador del eje cafetero murió sin haber tenido noticias sobre su hijo que nosotros estábamos buscando y teníamos claridad. Hace 2 días estamos absolutamente destrozados con la historia de un buscador de los Montes de María, un buscador que fuera de eso hace parte de nuestra red de apoyo operativo para la búsqueda, un buscador que está absolutamente desbordado de alegría porque hace exactamente 2 semanas encontramos a su hermano y estando en un lugar del norte de nuestro país con su otro hermano preparando la entrega digna de ese hermano. Estaban 2 hermanos preparando la entrega digna con nuestro equipo de ese hermano que encontramos hace un par de semanas y que también identificamos rápidamente, y su hermano fue asesinado justo unas horas después de haber salido de estar con nosotros. Y el equipo lo tuvimos que intervenir también psicoemocionalmente, de hacer todo este soporte porque lo necesitamos, nos tenemos que cuidar. Entonces, ese paréntesis también para devolverme al equipo de Putumayo. Hay armonizaciones, aprenden mucho de los saberes del territorio. El autocuidado, me del imagino. autocuidado, de cómo para poder ser empáticos, para poder ser abiertos, tenemos que empezar por el amor hacia nosotros mismos, por la protección hacia nosotros mismos. Y a eso súmale que están en unos retos y los retos de este territorio los asumen con una gallardía, los asumen con un optimismo. No hay tareas difíciles, no hay tareas complejas. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Yo le decía a David, que tú lo mencionaste ahora, David, después de este fin de semana tan intenso, tienes que mirar cómo le das días de descanso al equipo para que vaya, para que se recomponga, para que recupere energías. Y me dice, ¿y qué hago si los mando a descansar y no quieren? Ellos solo quieren estar haciendo lo que tienen que hacer, estar avanzando en las investigaciones. Y eso nos va a llevar a que seguramente este año y principios del próximo año vamos a tener resultados muy importantes en el departamento. Para empezar, acabamos de hacer hace cerca de un mes una intervención acá en Puerto Asís, en el cementerio. Recuperamos cerca de 30 cuerpos, 30 cuerpos que empezamos también a introducir. La búsqueda tiene que innovar todos los días. Y eso es lo que nosotros también aprendemos todos los días. Cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos más rápido, cómo lo hacemos más técnico. Y todo eso no riñe entre sí. La rapidez, el rigor técnico, lo humanitario y lo sensible de la búsqueda, eso no riñe. Todo se combina de una manera perfecta. Entonces, seguramente vamos a tener muy buenas noticias en materia de identificación de esos cuerpos que acabamos de recuperar de acá, pero también estamos casi que listos para intervenir el cementerio de Mocoa. Pero este departamento también tiene muchos sitios a campo abierto y ahí nosotros un agradecimiento infinito a las comunidades indígenas, a los pues desafortunadamente no me sé los nombres de las comunidades, pero por ejemplo sé alguna que se llama el pueblo Siona. El pueblo Siona, por ejemplo, ha sido determinante para el trabajo de la unidad. Trabajamos de la mano, son generosos, son abiertos, han sido un respaldo permanente en esos territorios distantes para ellos. Entonces mira cómo se conjugan muchos actores, muchos factores, muchas posibilidades. Usted acaba de mencionar algo que me parece muy interesante y en nuestro contexto y en el que nos encontramos en Puerto Asís se hablan, inclusive yo recuerdo hace algunos años que en una portada de un periódico se hablaba de que en Puerto Asís hay fosas comunes muy grandes, ¿sí? Frente, digamos, a ese tema, ¿cómo vienen ustedes haciendo ese trabajo investigativo, recogiendo esa información, las pistas, digamos, todo ese trabajo de exhumación, digamos, que hace parte de la misionalidad de la unidad? Pues la verdad,
hay muchas cosas que también en materia de desaparecidos, hay muchas cosas que son mitos, pero a veces también uno dice que en Colombia yo digo aquí el realismo mágico de Gabriel García Márquez lo ves por todas partes. Este departamento es un departamento de muchas complejidades, las complejidades del arrojo a los ríos, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Seguramente hay muchas fosas con cuerpos, pero también hay muchas inhumaciones o enterramientos individuales. Pero también nosotros siempre decimos, es que uno es importante, uno hay que buscarlo, uno tiene derecho a ser encontrado. Y como pasa acá, pasa por muchos, pasa, digamos, las historias de los escenarios complejos, por ejemplo, Buenaventura, Arrojo al Mar, Estero San Antonio, el norte del país, frontera colombo-venezolana, los hornos crematorios. Nosotros en nuestra investigación nos damos cuenta de que de verdad, ahí sí la realidad en Colombia supera la ficción en materia de Puerto Berrío, de dinámicas de la guerra, Puerto Berrío, pozos, eso también para nosotros es absolutamente impresionante, el arrojo digamos, los pozos que son fuente de agua, ¿cierto? Fuente de vida, terminan siendo lugares de sepultura, ¿cierto? Y eso también plantea mucho más también preguntas que para los filósofos seguramente y para otros científicos sociales necesitan también ser respondidas. Claro, ya muy seguramente desde la filosofía toda la corporeidad frente a las ausencias de esa dimensión del ser. Yo quiero proponerle algo, ya que estamos finalizando este diálogo, de verdad queremos agradecerle. Hemos llegado quizás como a un punto de encuentro y es difícil, complejo, digamos, la labor que realizan y yo creo que siendo empático con el equipo de profesionales y con usted, de verdad es una tarea muy ardua, demasiado ardua en el contexto nacional, con lo que esto conlleva y sumergirse en territorios donde hay una conducta bastante explosiva por parte de los nuevos grupos armados post proceso de paz. La propuesta es la siguiente. Vamos a salirnos un poco del objeto de estudio, del tema de las personas dadas por desaparecidas. Para usted, ¿cuál sería ese reto que tenemos los colombianos? Y quiero que nos quitemos un poco ese perfil, ese rol como directora, sino como ciudadana. ¿Cuál es ese reto que tenemos para construir paz en este contexto colombiano? Es que parte inclusive de cómo tramitas tus conflictos cotidianos, parte de la forma como resuelves las dificultades del día a día, el relacionamiento con el otro, la empatía que tienes que tener por las dificultades, por el dolor del otro, por la situación del otro. Y eso significa construir unos colombianos o una ciudadanía que piense más en lo colectivo que en lo individual. Y yo creo que nuestro gran problema sí ha sido ese, el individualismo, una sociedad aislada, solitaria, personas que en realidad no son sociedad, ¿cierto? Personas simplemente conjunto de individuos, pero que no construyen apuestas colectivas. Y eso es en realidad lo que nos necesitamos, que todo nos duela, que lo que le pase al otro de verdad nos duela y nos duela genuinamente, con un interés también de cómo ayudamos, de cómo el dolor del otro es mi dolor, la necesidad del otro es mi dolor, las peticiones del otro son mis peticiones, y casi es salir de, no sé si la palabra sea egoísta, del egoísmo que a veces nos sumimos, que el individualismo terminó construyendo este tipo de sociedades, de estructuras, de comunidades. Eso yo creo que es lo básico, y eso hace que los conflictos se tramiten de otra manera, y eso hace que las vías de hecho no sean las vías para resolver los conflictos y este tipo de cosas. Bueno, nosotros queremos agradecerle, creo que concordamos muchísimo, y es que la construcción de paz
hace parte del devenir, hace parte, digamos, de ese ejercicio inherente del ser humano. No solo sencillamente en lo que evocamos en esos diálogos o en la construcción de una agenda del Estado para silenciar los fusiles, sino también es un ejercicio que nosotros podemos hacer desde los territorios. El tema de la cultura de paz, más allá en el entendido de que se convierte muchas veces en una dimensión filosófica, creo que hay que acogerla al pragmatismo, de que la podemos hacer todos los días, ¿sí? Desde el saludo, desde una mirada dulce, desde la manera como nosotros empezamos a educar a nuestros hijos, ¿sí? Y me salgo de esa retórica porque muchas veces lo justificamos de esa manera, pero creemos que la solución o la alternativa para construir una sociedad en paz está en nuestras manos. Totalmente de acuerdo. Nosotros en la unidad de búsqueda de personas por desaparecidas decimos hasta eso, que la paz es un abstracto. ¿Cierto? Es un abstracto. Lo concreto es esto. Lo concreto para nosotros es en los ojos de esa familia buscadora que simplemente nos mira y nos dice gracias. Ayer las organizaciones del Putumayo nos decían gracias por existir. Por eso para nosotros fue absolutamente gratificante y emocionante. Gracias porque nuestro dolor es su dolor. Gracias por este equipo que nos comprende, que nos entiende, que está dispuesto a hacer ese hombro que a veces necesitamos, esos oídos que a veces queremos que nos oigan, o simplemente esas miradas que desde el silencio entienden qué es lo que nos pasa. Eso para nosotros, eso es de verdad concretar la paz. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros como equipo Sociedad queríamos compartirle este pequeño detalle. Quizás no es del territorio, pero cuando hacíamos las lecturas para poder conversar con usted, nos encontramos con el Angelus Novus, ¿sí? Que tiene una interpretación a veces pesimista, pero algunos autores han buscado la manera de hablar dialécticamente de este arte, ¿sí? Y es la capacidad de hacer esa mirada a través de la historia. No podemos declinar, creo que con mayor razón hay que seguir vaticinando de que esa construcción de paz es posible, de que esas familias por lo menos pueden conocer la verdad, de que aquellos cuerpos ausentes muy seguramente estarán presentes, por lo menos en el duelo. Pero todo esto mencionado no se podría realizar con personas como usted y con su equipo de trabajo. Entonces, como equipo de Sociedad, le queremos compartir para que se acuerde del Putumayo, se acuerde de las víctimas, de esas personas que usted ya lo mencionaba hace unos segundos, que sienten, digamos, la felicidad de sentirse respaldados por ese trabajo que realizan en el territorio. Muchas gracias, me emociona mucho y va a ser parte de todos estos, yo digo, íconos que todos los días nos están recordando qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra obligación con esta sociedad y con este país que tanto necesita de estas miradas abiertas, pero también de hechos concretos. Y para cerrar, una frase de Walter Benjamin, quien hace, digamos, la interpretación del Angelus Novus, dice: ¿cómo captar lo que hay de vida en lo dado por finiquitado? ¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos cerrando entonces este capítulo de Sociedad. Gracias de verdad a ustedes. Esperamos tenerla nuevamente en otro set. Con usted pudimos resolver algunas inquietudes que como equipo de trabajo veníamos avisorando. Una mujer virtuosa que hoy acompaña un gran proyecto como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Le auguramos los mejores de los éxitos y gracias de verdad por construir paz. Gracias a ti, John, por tenernos acá. A ustedes muchísimas gracias. Este fue el primer capítulo de la segunda temporada de Sociedad desde el municipio de Puerto Asís. Muchísimas gracias.